Hola, mi nombre es Francis Layton y les voy a hacer la ayudantía de fisiología de la sangre. Bueno, vamos a partir con el concepto de sangre, el cual es un tejido circulatorio conectivo muy especializado, el cual cumple distintas funciones, como por ejemplo protección mediante la hemostasia, que vamos a ver más adelante, que es un proceso que nos protege justamente de lesiones vasculares, evitando así hemorragias, por ejemplo, y protección también a través de la inmunidad, ya que contiene células como los leucocitos. Otra función es el transporte de, por ejemplo, gases como el oxígeno, el CO2, transporte de desechos como la urea, de nutrientes como la glucosa. También cumple funciones de regulación hormonales y de temperatura, porque en la sangre también ocurren procesos metabólicos que van a liberar energía y con ello el aumento de temperatura, por ejemplo. Y finalmente la homeostasia, que es esta regulación del medio interno, ¿ya? Otro concepto importante a tener en cuenta es el de volemia, que es el volumen total de la sangre en una persona, en donde si por ejemplo esta pesa 70 kilogramos, contempla 5,6 litros, lo que corresponde a un 8% del peso. Otros valores importantes también a considerar es el pH de la sangre, que es de 7,35 a 7,45. En el caso de que hagamos una extracción de X volumen de sangre, vamos a ver que tras la centrifugación de esta, se va a dividir en dos fases. Una que es líquida, compuesta principalmente por el plasma, y otra fase que es sólida, que tiene los elementos formes de la sangre. En relación a la composición de la sangre, esta se forma por un 55% de plasma, que es esta fase líquida, y un 45% de la fase sólida compuesta por los elementos formes. El plasma, importante que es considerado el suero más fibrinógeno, ¿ya? Este plasma está compuesto mayoritariamente y principalmente por agua, y dentro de los elementos restantes vemos solutos en donde encontramos proteínas plasmáticas que son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, y otros solutos restantes como electrolitos, aquí en geología son electrolitos, nutrientes, gases, hormonas, desechos, ¿ya? Y dentro de los elementos formes, que son estas células de la sangre, son los eritrocitos o hematíes, los leucocitos y los trombocitos o plaquetas. No les coloqué los porcentajes de cada uno porque eso está en sus clases y la idea es principalmente es que les quede claro los elementos que componen la sangre, ¿ya? Vamos a partir con las proteínas plasmáticas, en donde encontramos la albúmina en un 55%, la cual es sintetizada por el hígado y cumple funciones como el transporte de diversas moléculas, la regulación del pH y también súper importante lo que es la regulación de la presión oncótica, que es la que permite esta absorción del agua, ¿ya? Otra de las proteínas plasmáticas es la globulina, que se encuentra en un 38% y la vamos a encontrar en cuatro formas, en su forma alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Alfa 1, 2 y beta se sintetizan a nivel del hígado, mientras que gamma se sintetiza por las células plasmáticas y esta va a tener una función defensiva, ¿ya? Ya que va a formar las inmunoglobulinas que son nuestros anticuerpos. Las restantes tienen función de transporte, función enzimática. Y finalmente, nuestra tercera proteína plasmática es el fibrinógeno, que se encuentra aproximadamente en un 7%. Este cumple la función, es un importante factor de coagulación en la hemostasia secundaria principalmente, ya que va a estabilizar el trombo, ¿ya? Bueno, aquí les presento una tabla de los elementos figurados que son las células sanguíneas, que está compuesto, como le había dicho antes, de los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, que lo importante aquí son las vidas medias. Tiene una vida media de 120 días y sus funciones principales es el transporte de oxígeno.
Otra de las células son las plaquetas o trombocitos, una vida media de 8 a 10 días y su función principal es de la hemostasia, que vamos a ver más adelante. Y finalmente los glóbulos blancos o leucocitos, en donde su vida media no está tan bien definida, es variable y cumple una función principal de defensa. Ahora, estos valores específicos son variables también. Yo les recomiendo que se queden con los que están en la presentación del profe. La formación de los elementos figurados va a ser llevada por un proceso conocido como hematopoiesis, en donde las células sanguíneas van a provenir de una célula madre hematopoyética conocida como stem cell. Y este proceso ocurre en el adulto en la médula ósea, en donde vamos a ver que esta médula ósea, si está activa, contiene la pulpa amarilla o estroma compuesta por adipocitos, células epiteliales y la pulpa roja, en donde se va a estar llevando a cabo esta formación de células sanguíneas. A medida que pasa el tiempo, se va inactivando la médula ósea, predominando entonces los adipocitos y conociéndose como médula ósea amarilla. Este proceso de la hematopoiesis es muy activo y va a requerir de muchos factores de crecimiento como la eritropoyetina, la trombopoyetina y citoquina. Eh, Ahora, este proceso inicia cuando estamos en formación a nivel del saco vitelino en las primeras semanas y ya al mes va a ser reemplazado por el hígado, va a comenzar a ser reemplazado por el hígado. Vamos a ver entonces que esta formación parte en el saco vitelino, al mes comienza a producirse en el hígado y al tercer mes va a empezar a ser ayudado por el vaso. Y a nivel del cuarto mes de gestación va a comenzar la producción también a nivel de la médula ósea y va a ser totalmente reemplazado ya eh, a nivel del parto. Eh, Va a predominar en las vértebras, esternón, costilla y ya en huesos largos como el fémur y tibia, a medida que va aumentando la edad, se va inactivando la médula ósea. Vamos a tener que la stem cell o célula madre es una célula pluripotencial, la cual va a dar origen a las células progenitoras o unidades formadoras de colonias, la cual también son células inmaduras que pueden escoger una línea mieloide o eritroide y forma finalmente las colonias maduras. Ahora, estas unidades formadoras de colonias dan origen a los blastos, que son las células precursoras, son gigantes, y después de un par de procesos específicos se forma finalmente la célula madura, de acuerdo a la línea que haya escogido la unidad formadora de colonia. Es importante señalar estos aspectos que el profe menciona en su clase, que son necesarios para que puedan ocurrir la hematopoiesis, la necesidad de compartimentos de espacios hematopoyéticos, de estímulos específicos para que pueda ocurrir este desarrollo y diferenciación, em, inductores de la producción de estos mismos estímulos, moduladores e inhibidores, y un ambiente adecuado para que finalmente se lleve a cabo esta acción multipotencial, en donde esta célula va a proliferar, va a poder diferenciarse, va a activar su función, va a madurar y también sufrir procesos de apoptosis. En el esquema de la izquierda podemos ver una stem cell o célula madre pluripotencial, la cual puede elegir dos series, dos líneas, una conocida como UFC-GEM, porque es la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, macrófagos y megacariocitos, debiera decir acá UFC-GEM o UFCL porque da formación a los linfocitos ya sean T o B. En el caso de la UFC-GEM, si los estímulos llevan a la formación de eritrocitos, este proceso, esta línea es conocida como eritropoiesis, ¿ya? Este proceso de formación. Mientras que si la célula madura que se forma son plaquetas,
Este proceso es conocido como megacariotropoiesis. En el caso de las 4 restantes, estos procesos se van a conocer como mielopoiesis. Para que lleguen a ser células maduras se requieren de varias etapas. En el caso de la eritropoiesis, vamos a ver que el proeritoblasto se va a ir transformando en eritoblasto basófilo, luego a eritoblasto policromatófilo, luego a eritoblasto acidófilo u ortocromático, y este va a salir como reticulocito a a la circulación. Eso en un porcentaje de 0,5 a 2% va a salir a la circulación y van a volver a la línea de maduración para finalmente madurar como eritrocito. En el caso de la megacariotropoiesis, vamos a ver que el megacarioblasto se va a transformar en promegacariocito, finalmente en megacariocito, y esta célula gigante va a irse rompiendo, por así decirlo, para dar paso a a las plaquetas, a los trombocitos. Y ahí tienen también las otras series. Estas son las más importantes para efectos de lo que vamos a ver en esta ayudantía. Para estudiar la hematopoiesis vamos a ver que hay 2 exámenes. Uno es la mielografía, el cual es un estudio de imagen en donde se inyecta un material de contraste a nivel del conducto raquídeo. Y el otro estudio es el mielograma, el cual es realizado por un especialista hematólogo, en donde utiliza un trocar que va a succionar la médula ósea a nivel de la espina ilíaca postero superior o a nivel del esternón y se usa anestesia local. Esta médula extraída luego va a ser se va a utilizar un medio de tinción y va a ser revisada a nivel de microscopio. Vamos a ver que si hay problemas en la hematopoiesis, o sea, en la formación de estas células sanguíneas, van a conducir a distintas patologías hematológicas. En el caso de que hayan problemas en la serie roja, o sea, en la formación de los glóbulos rojos, en los eritrocitos, si su número total se encuentra disminuido, va a conducir a anemia, por ejemplo, y si se encuentran aumentados, a policitemia. En el caso de la serie blanca o los glóbulos blancos, si su volumen, su recuento total está disminuido, conduce a leucopenia y si está un número excesivo, a leucocitosis. En el caso de la serie plaquetaria, lo mismo, si se encuentran disminuidos, conduce a plaquetopenia y si sus valores se encuentran elevados, conduce a hiperplaquetosis. Bueno, para profundizar un poco en estas células sanguíneas, vamos a partir con los glóbulos rojos. Son células bicóncavas, ¿ya? No presentan núcleo, van a tener una alta plasticidad, lo que les va a permitir que puedan movilizarse a través de distintos vasos de diferentes diámetros. En su composición van a contener un grupo M, el cual está compuesto por 4 anillos pirroles y va a contener en su centro, por así decirlo, a un fierro. Esto va a permitir que se pueda unir al oxígeno, dándole su función principal de los glóbulos rojos, que es el transporte de oxígeno, y también su unión a CO2. El glóbulo rojo, su membrana está compuesta por diferentes lípidos, glucoproteínas, y dentro de esto le va a dar las características de los grupos sanguíneos. Esta célula va a ser destruida por el sistema fagocítico mononuclear, que está compuesto por el sistema retículo endotelial, que lo incorporan los órganos como el vaso, el hígado, los pulmones, médula ósea. Vamos a tener también que esta vida media es corta, es de 120 días, y esto se debe a que están constantemente expuestos casi toda su vida al oxígeno, por lo que va a producir finalmente procesos de oxidación que lo van a llevar a que envejezcan.
Ahora, para saber si es que la cantidad de glóbulos rojos se encuentran en rangos normales, se mide a través del hematocrito, en donde su valor es normal si se presenta en un 45%, se va a considerar anemia, o sea, un valor reducido de estos glóbulos rojos si es que es menor a 40%, y policitemia si es que se presenta el hematocrito sobre un 50%. Como ya les había mencionado, el proceso por el cual se diferencian, se producen los eritrocitos es conocido como eritropoyesis, en donde se va a dar una formación de 3 por 10 elevado a 9 gramos kilogramos día, dando así entonces una masa de 4 millones a 5 millones 500, siendo un valor que varía de acuerdo a si es que es hombre o mujer, y esos datos están en la diapo del profe. Este es el valor necesario para que haya una correcta función en el organismo. Para que ocurra este proceso va a requerir de factores necesarios como los que están mencionados aquí en este recuadro. Vamos a ver, por ejemplo, que la eritropoyetina es sintetizada a nivel del riñón, en donde tenemos los conductos tubulares, eh, y alrededor de estos se encuentran los capilares peritubulares, y sabemos que el riñón es un órgano en donde le llega un alto gasto cardíaco, por lo que va a servir entonces como sensor cuando tengamos bajos niveles de oxígeno. Entonces, cuando esto ocurra, el riñón va a inducir la síntesis de eritropoyetina. ¿Y qué va a hacer la eritropoyetina? Va a promover a las células formadoras de colonia que y se vayan, por así decirlo, a la línea eritroide, ¿ya? Que vayan a ese tipo de diferenciación. Vamos a tener otros factores importantes también como el hierro, fundamental para la hemoglobina. Por lo tanto, si hay un déficit de hierro, esta hemoglobina no va a ser funcional, por lo tanto nuestros eritrocitos no van a poder transportar correctamente el oxígeno y vamos a tener una anemia por déficit de hierro. Otro factor importante es la vitamina B12 o cobalamina, la B9 o ácido fólico. Eh, lo que hacen estas vitaminas es la inducción de la diferenciación en las etapas de la eritropoyesis. Por lo tanto, si hay déficit de estas vitaminas en las etapas de la eritropoyesis, estos no llegan ni siquiera a reticulocito. Una proteína fundamental para la conformación del eritrocito que le permite su función principal de transporte de oxígeno es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas distintas, que va a depender de la edad del individuo. En el caso de ser adulto, principalmente son cadenas beta. Cada subunidad va a estar unida a grupos M, en donde si lo hacemos como un corte y lo vemos, estos grupos M están conformados, como ya les había dicho antes, por 4 anillos pirroles que confluyen en un fierro en estado ferroso. Este estado le va a permitir que se una al oxígeno y no va a estar tan oxidado, ¿ya? En la imagen de la derecha es una imagen tridimensional en donde podemos ver que si este grupo M está sin el oxígeno, va a adquirir una forma como de cúpula, de sombrero. Esto es un estado tenso debido a que no está haciendo su función, ya que es estar unido al oxígeno. Una vez que el oxígeno llega y se une, esta forma cambia a una aplanada, que es el estado relajado de este grupo M. Y un ejemplo de esto como clínico es en el caso de pacientes hipoventilados que presentan déficit de oxígeno. Vamos a tener que se den más cianóticos. ¿Por qué? Porque esta forma de cúpula, cuando no tenemos oxígeno, cuando estamos en un estado tenso, al momento de reflectar la luz se ve como más transparente, se ve más azul.
Y en el caso contrario, por ejemplo, en una intoxicación por monóxido, el monóxido tiene mayor afinidad que el oxígeno por este grupo, entonces va a estar más unido, va a estar en este estado relajado y el paciente se puede encontrar incluso con rubicundez, que es cuando están rojitos. Entonces, la hemoglobina es fundamental para el transporte de oxígeno, como ya hemos dicho, y vamos a ver que existen distintos tipos de hemoglobina. La hemoglobina A1 es la que se encuentra sobre el 90%, el 95% en el adulto y está formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Vamos a tener un segundo tipo conocido como A2, el cual constituye aproximadamente un 2,5% de la hemoglobina adulta y está formado por dos cadenas alfa también. Y las cadenas beta de este tipo 1 son sustituidas por cadenas delta. Acá les coloqué la talasemia porque en el caso de esta enfermedad genética va a ocurrir que no hay síntesis de cadenas beta, por lo que va a aumentar la formación de esta hemoglobina A2 para poder entonces compensar esta falta de hemoglobina. Otro tipo de hemoglobina que encontramos también es la hemoglobina fetal, en donde tenemos dos cadenas alfa y las dos restantes son dos cadenas gamma, ¿ya? Esta cadena gamma tiene mayor, es la que mayor afinidad tiene por el oxígeno y se entiende por el contexto de la gestación, en donde el feto va a requerir de mayor afinidad de este poco oxígeno que le va a poder entregar la mamá en comparación de un adulto que lo recibe del medio exterior, ¿ya? Entonces, por eso que esta cadena gamma tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, la hemoglobina tiene como función ir atrapando este oxígeno a nivel del pulmón y soltándolo a nivel de los órganos periféricos. Y esto va a depender de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno de acuerdo a ciertas condiciones que se vayan presentando. En este gráfico vamos a ver que tenemos la saturación de la hemoglobina, tenemos la presión parcial de oxígeno y el contenido de oxígeno en ml de cilitro, ¿ya? A medida que va aumentando la presión parcial de oxígeno y la concentración de oxígeno, va a ir aumentando la saturación de la hemoglobina. Ya a nivel de la sangre venosa, vamos a tener que se alcanza una saturación de 75% y en una presión parcial de 40. Vamos avanzando hacia los alvéolos, vamos avanzando hacia los alvéolos em, y a medida que vamos avanzando, va aumentando la concentración de oxígeno, va aumentando la presión parcial de oxígeno, y una vez en los alvéolos que están al ladito, alrededor de ellos está todos los capilares pegados, esta presión parcial va a ser de 100, en donde vamos a presentar con esta presión una saturación de 97,5. Al revés, si nos vamos alejando de los alvéolos y vamos hacia los tejidos, vamos a ir viendo que va disminuyendo la concentración del oxígeno y van a aumentar otros compuestos metabólicos, lo que van a hacer que se disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por lo tanto, va a ir soltando este oxígeno y vamos a ir viendo que a nivel venoso entonces tenemos esta saturación de 75%, que no es menor que un buen valor de saturación, pero es súper diferencial eh, a comparación con la arterial. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que provocan que a nivel del pulmón haya mayor afinidad del oxígeno y en tejidos periféricos disminuya esta afinidad? Son las que están apuntadas aquí. A nivel del pulmón vamos a tener que hay una presión parcial de CO2 bajo, ya que a este nivel hay la expiración va haciendo que disminuya la concentración de este CO2.
vamos a tener un pH alto, debido a que acá no hay mayor cantidad de hidrogeniones porque el pulmón no es un tejido metabólicamente tan activo, y por lo tanto no hay tantos procesos que lleven a un gran aumento de liberación de energía, por lo que no hay un gran aumento de temperatura. Además, por esto mismo, por el metabolismo, no hay producción de otros metabolitos que desplacen la afinidad por el oxígeno, dándose entonces así una condición que permite esta gran afinidad del oxígeno por la hemoglobina. En el caso contrario, una vez que estamos en órganos periféricos, como por ejemplo un tejido muscular, vamos a tener que estos órganos tienen un elevado metabolismo al momento de caminar, de hacer ejercicio, etcétera. Por lo tanto, va a haber una alta producción de desechos como el CO2. Vamos a tener que el aumento de la producción de hidrogeniones va a disminuir el pH y que este metabolismo va a liberar energía aumentando entonces la temperatura. También va a haber producción de otros metabolitos que van a ayudar justamente a desplazar esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bueno, estos son gráficos un poco que ejemplifican lo que les mencionaba anteriormente, en donde vamos a tener distintas condiciones que van a hacer que aumente o disminuya la afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. En el caso, por ejemplo, de la temperatura, vamos a ver que a una misma presión, si variamos la temperatura, la aumentamos, va a disminuir la afinidad por el oxígeno, permitiendo así entonces que se libere mayor oxígeno hacia los tejidos. En el caso de que disminuyamos la temperatura, vamos a tener que esta afinidad aumenta, entonces manteniendo esta agarre, esta unión de la hemoglobina por el oxígeno. En el caso del pH, vamos a tener que a pHs disminuidos, es decir, que tenemos mayor cantidad de hidrogeniones por diversos procesos metabólicos que se pueden estar produciendo, vamos a tener que desplaza la curva hacia la derecha. Es decir, que vamos a estar liberando oxígeno. Disminuye, por lo tanto, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En caso contrario, al aumentar el pH, vamos a ver que esta curva es desplazada hacia la izquierda, por lo que aumenta la afinidad por el oxígeno, incluso si se dan cuenta a presiones más bajas. Este gráfico en sí es lo mismo. Aquí les muestra el por qué el pH influye en esta afinidad, ya que los hidrogeniones se unen a la hemoglobina, entonces desplazando el oxígeno, ¿ya? Y este mismo efecto ocurre en el caso del CO2. Lo otro también que es importante saber es cómo va el transporte del CO2. Este gas es un desecho metabólico producido por los tejidos, el cual entra sin mayor necesidad de transportadores a los capilares y vamos a ir viendo cómo se va transportando. Tenemos que un 11% tiene un transporte directo por estos capilares, un 6% va disuelto en este plasma, un 1% puede ir unido a otras proteínas como por ejemplo la albúmina y el 5% aproximado puede, a través de la reacción de Herdenson-Hasselbalch, puede transformarse en bicarbonato y viajar libre como bicarbonato. Luego tenemos que el mayor porcentaje de CO2 ingresa a los eritrocitos a través del complejo RH o de las acuaporinas 1. Este porcentaje mayoritario, el 89%, entonces va a ser transportado por el eritrocito y vamos a ver que un 4% va a viajar disuelto en el agua que hay dentro de este eritrocito,
un 21% va a ir acoplado a la hemoglobina y esta hemoglobina va a disociar fácilmente el oxígeno para poder incorporar este CO2 y el porcentaje mayoritario de esta concentración de CO2 va mediante a la anhidrasa carbónica, sumando agua, va a transformar este CO2 en bicarbonato, en bicarbonatos de sodio, ¿ya? Y vamos a tener que existe un transportador de clorobicarbonato que va a sacar este bicarbonato hacia el capilar y va así a ser transportado. Bueno, en este gráfico podemos ver que en la sangre arterial vamos a tener mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto va a estar disminuida la concentración y la afinidad por el CO2. Y a medida que vamos avanzando hacia, hacia los vasos venosos, hacia las zonas periféricas, van a ir disminuyendo esta afinidad por el oxígeno, lo que va a hacer que vaya aumentando la afinidad por el CO2. Acá recordar lo fundamental que es de la degradación de la hemoglobina. Una vez que este glóbulo rojo se encuentra ya oxidado, envejecido, va a entrar en este sistema retículo endotelial para su degradación. Dijimos que lo componía el hígado, el vaso, médula ósea, pulmón. En este caso, vemos que entra a la célula retículo endotelial, en donde es súper importante que sepan que en esta degradación se recicla lo que es el fierro y la globina. ¿Ya? Eso es como lo importante a considerar personalmente de esta imagen. En relación al catabolismo del grupo hemo, vamos a tener que a través de distintas enzimas se va a ir reduciendo y van a ir produciendo biliverdina y finalmente bilirrubina. Habíamos mencionado que los eritrocitos tienen en su membrana distintos componentes como lípidos, glucoproteínas y vamos a ver que presentan más de 400 antígenos. Para entender un poco cómo se reconocen los grupos sanguíneos hay que tener en claro dos conceptos que es la aglutinina y la aglutinación. La aglutinina son globulinas que se encuentran en las células que producen los anticuerpos, ¿ya? Son entonces esta proteína globulina en los anticuerpos y el proceso de aglutinación es una respuesta inmunitaria, una reacción entre el anticuerpo y el antígeno de hemotipos distintos, lo que va a provocar que haya un agregado por este entrelazado antígeno-anticuerpo. Habíamos mencionado el gran número de antígenos que existen en las membranas de los eritrocitos y por lo mismo existen diversos sistemas de clasificación de los grupos sanguíneos en relación a estos, pero vamos a revisar dos que son muy utilizados en lo que es transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos y tejidos, enfermedades hemofílicas y son el sistema ABO y el sistema RH. Vamos a partir con el sistema RH. Em, Vemos que en la membrana del eritrocito podemos encontrar una sustancia precursora que son glicoproteínas, las cuales en presencia del gen H, este va a sintetizar una enzima, la FUT1, la cual se encarga de añadir un azúcar, dando así la sustancia H o gen H. En el cromosoma 9 vamos a encontrar los genes aléricos en el locus ABO, en donde si tenemos el gen A, se va a sintetizar la enzima 1,3-N-acetilgalactosamiltransferasa, añadiendo un azúcar específico a este gen H, transformándolo así en antígeno, o sea, perdón, antígeno H o sustancia H, transformándolo así en antígeno A.
En el caso de que exista la presencia del gen B, esta va a sintetizar la enzima 1,3-N-galactosamiltransferasa, que va a añadir su azúcar específico, transformando esta sustancia H a antígeno B. Entonces, este sistema ABO nos va a dar cuatro tipos de grupos sanguíneos distintos, en donde vemos el grupo A, en donde el eritrocito presenta antígenos A y en su plasma va a presentar anticuerpos anti-B, entendiendo el concepto anterior que habíamos revisado de aglutinación, puesto que si presentara anticuerpos anti-B, se produciría esta aglutinación que sería fatal para el paciente. En el caso del grupo B, los eritrocitos presentan antígenos B en su membrana y en su plasma anticuerpos anti-A. El grupo AB, que son aquellos que presentan los dos tipos de antígeno A y B en la membrana del eritrocito, y en el plasma no presenta ninguno de estos dos anticuerpos anti-A y anti-B. Y en el caso del grupo O, no va a presentar los antígenos específicos AB, queda este antígeno H, en esa etapa antígeno H, sustancia H, pero en el plasma va a presentar los anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo RH está determinado por la presencia o la ausencia del antígeno D en la membrana del eritrocito. Por lo tanto, si se presenta este antígeno, va a ser determinado como grupo RH positivo, y en caso de que haya ausencia de este antígeno, como RH negativo. Entendiendo lo anterior, vamos a poder ver cómo se realiza el estudio de los grupos sanguíneos de este sistema ABO, que se hace mediante la reacción de aglutinación. Si tenemos, por ejemplo, un grupo sanguíneo A, quiere decir que presenta en sus glóbulos rojos antígenos A. Si nosotros agregamos un suero que contenga anticuerpos anti-A, vamos a ver que se presenta esta reacción de aglutinación y se observa así a la macroscopía. En el caso de que tengamos eritrocitos con antígenos RH, o sea que es positivo, y coloquemos un suero con los anticuerpos anti-RH, se presenta esta reacción de aglutinación y se dan cuenta es mucho más fuerte. En el caso de glóbulos rojos con el antígeno A y un suero que tenga anticuerpos anti-B, no va a producirse esta reacción de aglutinación y se ve de esta manera la sangre. Acá podemos ver en este esquema, hacer el ejercicio de revisar si existe o no existe aglutinación con los distintos grupos sanguíneos en relación a si colocamos suero con anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB. Importante destacar, así, para que lo revisen, pausen el video y hagan el ejercicio, pero es importante destacar que en el grupo O se va a ver sin aglutinación porque dijimos que no va a presentar antígenos específicos A y B, puesto que quedaban así, queda con el antígeno H, con la sustancia H en su membrana. Entonces no reacciona con los anticuerpos anti-A y anti-B, no así en el caso del grupo sanguíneo AB, que al presentar ambos tipos de antígenos aglutina con estos anticuerpos. Este es un esquema resumen para que vean cómo reaccionan los distintos hemotipos. Vamos a ver que si tenemos acá un paciente con un grupo sanguíneo A, porque presenta los antígenos A en su membrana, presenta anticuerpos anti-B en su suero, vamos a ver en su plasma suero, vamos a ver que si lo mezclamos con un hemotipo A, no va a haber aglutinación, va a poder mezclarse con el hemotipo A, no así con el B y no así con el AB, ya que va a reaccionar el anticuerpo anti-B que tiene este paciente con los antígenos B que contiene este tercer personaje con el hemotipo B.
¿ya? Lo mismo con el AB. Y así pueden ir revisando calmadamente el video. Y acá lo mismo en el caso del RH, una persona RH positiva, si se mezcla con la sangre con un hemotipo RH negativo, no va a haber ningún problema, no hay aglutinación, y tampoco con o con otro RH positivo. No así en el caso de un paciente con RH negativo, que va a aglutinar en el caso de que se mezcle con un hemotipo RH positivo. Acá les dejé otro esquema en donde pueden ver el sistema ABO con el sistema RH y pueden ir viendo, revisando de quiénes pueden recibir y a quiénes pueden donar. ¿Ya? Importante que ojalá lo puedan completar solos primero y después ir viendo y revisando. Ya revisando el último tema de esta ayudantía, vamos a ver que la hemostasia es un mecanismo que nos protege frente a pérdidas de sangre tras lesiones vasculares. Esta hemostasia se puede dividir en dos etapas, que es una hemostasia primaria y una secundaria. Y vamos a ver que intervienen distintos sistemas, como el sistema vascular mediante espasmos vasculares, plaquetas que van a formar este trombo o tapón plaquetario, factores de coagulación y la fibrinólisis que va a hacer esta desintegración del coágulo del tapón para restaurar la circulación. La hemostasia primaria, vamos a ver que en esta etapa hay vasoconstricción que se inicia a los 15-20 segundos de sufrir la lesión. Son espasmos vasculares locales estimulados por el sistema simpático, por reflejos medulares, factores humorales como la serotonina, el tramboxano y reflejos axónicos locales. Vamos a ver también que es aquí en la hemostasia primaria que se forma el tapón plaquetario mediante procesos de adhesión, activación, secreción y agregación. Para entender entonces este proceso de coagulación de la formación del tapón plaquetario que se inicia que se da en la hemostasia primaria, vamos a revisar tres componentes. El primero son las plaquetas, en las cuales su formación, su diferenciación se realiza mediante un proceso que ya habíamos mencionado, que es la megacariotropoyesis, en donde su principal estímulo es la trombopoyetina. Esta va a hacer que se forme el megacarioblasto, apromegacarioblasto, A megacariocito granular, megacariocito y finalmente este megacariocito gigante se va a empezar como a destruir, va como en trocitos y esos trocitos van a ser las plaquetas. Em, Estas plaquetas presentan un hialurómetro y presentan un granulómero. Vamos a ver que en el hialómero, perdón, tiene sistemas de apertura que son rápidos para dar respuesta frente a estas lesiones vasculares. Tienen un sistema denso que contiene actinas, miosinas, que le permiten cambiar de forma. Glucoproteínas, además su carga es negativa, así no está activa a no ser que se presenten estas lesiones vasculares. En cuanto al granulómero, granulómero, tiene gránulos alfa con estos contenidos, gránulos delta con estos contenidos y los gránulos lambda. Vamos a encontrar también fosfolipasa C, que va a ser la que va a estar regulando el calcio, y la fosfolipasa A2, que regula el tromboxano. El segundo componente es la pared de los vasos. Vamos a ver aquí que tenemos el endotelio, subendotelio, el tejido conectivo, células musculares. Y el endotelio sano que no son protrombogénicos, al contrario de algunos
O sea, se pueden ver incluso hasta factores anticoagulantes, pero en el caso de que este endotelio presente lesión, vamos a ver que a nivel del subendotelio se van a estimular factores trombogénicos como el factor em, de von Willebrand, colágeno y a niveles más profundos el factor tisular. Finalmente, el tercer componente son los factores de coagulación. Estos son sintetizados en el hígado. Vamos a ver que tienen estos nombres, factor uno, 2, 3, el 4. Ya no se conoce como factor 4, se llama calcio nomás. Dentro de estos factores hay muchos que son simógenos. Eso significa que están como factor uno se encuentran inactivados, o sea, el fibrinógeno está inactivado y su forma activada es la fibrina. Hay otros que son cofactores como el 5, el 8. Eso quiere decir que aceleran estos procesos. Y algo que no se los coloqué acá en la diapo, pero es súper importante que se lo aprendan, que se lo memoricen y para la vida, los factores que son dependientes de vitamina K. Estos son el 2, el 7, el 9, el 10 e incluso estos que son factores anticoagulantes como la proteína C, la proteína S. ¿Ya? Acá, por ejemplo, sale que es dependiente de vitamina K, pero los otros que les mencionaba también. Entonces, la vitamina K se encuentra en las verduras y lo que hace es la síntesis de la epóxido reductasa que va a dar eh, la forma final de estos factores que les mencioné antes, ¿ya? Em, una memotecnia, no sé cómo se dice, sucedió en 1972. Proteína S, proteína C, en 1972. Entonces, factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2. Eso es como para que por si es que le sirve, ¿ya? Porque es preguntable saber qué factores de coagulación son dependientes de vitamina K. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la warfarina es un inhibidor de la epóxido reductasa, entonces es un anticoagulante que va a provocar que estos factores específicos, estos números que les había mencionado, no lleguen a su estado activo. ¿Ya? Teniendo claro cuáles son los componentes que participan en esta hemostasia primaria, vamos a poder dar paso a las etapas de la formación del tapón plaquetario. Vamos a ver primero que antes de eso ocurre la vasoconstricción, que va a ser una respuesta miogénica a la lesión, ¿ya? En donde se contrae este vaso para reducir, y se reduce, perdón, el lumen de este. Esta vasoconstricción está mediada por distintos factores como el tromboxano, por la adrenalina, noradrenalina, que actúan los receptores alfa de las células lisas, promoviendo entonces también esta vasoconstricción, la endotelina, y todos estos factores se sobreponen a la acción del óxido nitrógeno que es un vasodilatador. Esta vasoconstricción, además de impedir una pérdida sanguínea inmediata, lo que hace también es que acá empieza a ocurrir un flujo turbulento de la sangre, de las células sanguíneas, lo que ayuda también a que las plaquetas que viajaban en este flujo laminar ahora también se acerquen más fácilmente a la zona de la lesión. Entonces, con esto tenemos el pie a la formación del tapón plaquetario y vamos a recordar entonces que el vaso, la pared del vaso dañada, dijimos que expresaban estos factores, ¿cierto?
van a acercarse ahora las plaquetas con sus receptores y va a ocurrir esta unión. El factor de von Willebrand se va a unir a la glucoproteína 1B59 y el colágeno se va a unir a la proteína glucov6, perdón, glucoproteína 6, que va a activar a la glucoproteína 1A activada 2 activada. ¿Ya? Entonces esto va a permitir entonces que se empiecen a juntar las plaquetas sobre esta lesión. Cuando se une esta plaqueta va a dar paso a la segunda y tercera etapa, que es la activación y secreción, que están muy ligadas. Em, se activan enzimas que están dentro de esta plaqueta, en donde, por ejemplo, la fosfolipasa C a través de la calciocalmodulina va a secretar, va a promover la salida de sus gránulos. Em, Además, la fosfolipasa 2 se activa también, toma el ácido araquinódico y lo manda, lo envía por la vía COX para que se forme en tromboxano. También vemos salida del ADP y también la salida hacia la membrana del receptor de la glucoproteína 2B3A. Y la cuarta etapa, cuarto paso, que es la agregación, vamos a ver que aquí ya cambia la forma redonda de la plaqueta, algo más como aplanado para cubrir más área de la lesión. Y aquí el tromboxano con el ADP lo que hacen es activar más plaquetas que estén circulando para que se activen y con esa activación tengan la salida hacia la membrana del receptor de la glucoproteína 2B3A. Y eso va haciendo que se puedan ir agregando y formando finalmente este tapón plaquetario que se denomina blanco, el cual es débil, en cualquier momento se puede desintegrar y para eso se da paso a la hemostasia secundaria. Entonces es en la hemostasia secundaria en donde se va a dar la formación de la malla de fibrinógeno que va a dar este tapón plaquetario o trombo amarillo, que se dice. Esto se hace mediante la activación por la vía extrínseca y la vía intrínseca, o la vía intrínseca, perdón, y ambas confluyen en una vía común. En este esquema vamos a hacer la revisión de los componentes de la vía extrínseca como de la vía intrínseca y la vía común. La vía extrínseca, el factor tisular es quien estimula esta vía, transformando el factor 7 en factor 7 activado. El factor 7 activado sumando el calcio va a hacer que el factor 10 pase a factor 10 activado. El factor 10 activado, sumando el factor 5A, va a formar lo que se conoce como complejo protrombinasa. Y es aquí donde ya vamos a dar paso a la estimulación de la secuencia de la vía común, ya los últimos pasos. Por el otro lado, la vía intrínseca parte con el factor tipo 3 en tejidos dañados, que va a hacer que el factor 12 pase a factor 12 activado. Vamos a tener también otros factores como la calicreína, la precalicreína, el complejo de alto peso molecular, que también pueden activar al factor 12A. Esto yo no sé si el profe se los mencionó en clase, sí lo vi en esquema de sus diapos, así que igual para que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, una vez que está activado este factor 12A, o sea, 12 activado, va a hacer que el factor 11 se active.
Este factor 11 va a promover la activación del factor 9 y este factor 9 activado sumado con el factor 8 activado va a ser conocido como el complejo tenaza de la vía intrínseca. Esto va a hacer que el factor 10 se active y este factor 10 activado en presencia del 5 va a ser el complejo protrombinasa como ya les había mencionado. Aquí damos entonces paso a la vía común. Este complejo protrombinasa va a ser el que promueva el paso de la protrombina hacia trombina. Y es esta trombina la que va a transformar el fibrinógeno a fibrina, que es finalmente su como estado activado, ¿ya? También acá considerar que la trombina, cuando está este factor 2 activado como trombina, va a estimular otros factores como el 11, el 8 y el 5 para efectos, o sea, va a ser un feedback positivo para que aumente justamente esta producción de factores para que se promueva el paso de protrombina a trombina. Em, También mencionarles que bien los esquemas del profe, no sé qué les habrá mencionado en la clase, que consideraban el complejo tenaza como en general el factor 9 con el factor 8, ¿ya? Pero ese es el complejo tenaza de la vía intrínseca, porque en sí el complejo tenaza por 10 de 10 es el que activa el factor 10, ¿ya? Por lo que también podemos encontrar un complejo tenaza en la vía extrínseca, ya que en este caso sería el factor 7, ¿ya? Estimulado por el factor tisular. Pero para efectos de modo de preguntas, de prueba, considerar que el factor tenaza, si lo preguntan a modo general, es el considerado de la vía intrínseca, ¿ya? Para poder saber si estamos teniendo una hemostasia funcional, se realizan distintos estudios como el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Son distintos estudios que, como dije, buscan revisar si la hemostasia es funcional, pero se van viendo esta hemostasia a distintos niveles, ¿ya? Para evaluar la hemostasia primaria, se puede hacer mediante el recuento de plaquetas, mediante un frotis o mediante el tiempo de sangría. Este examen es un procedimiento en donde se pincha eh, con un piquete al paciente y con un papel absorbente se toca con este papel la sangre evitando, y es súper importante que se evite cualquier tipo de contacto con la piel del paciente. Como este papel es absorbente, debería retener, o sea, retiene la sangre del tiro. Entonces, eso es el mayor cuidado que se tiene que tener con este examen. Y para que los valores estén normales, por así decirlo, este sangrado debería detenerse en un lapso de 7 minutos. Aquí los estudios que evalúan la hemostasia secundaria, el tiempo de protrombina se utiliza con un anticoagulante de warfarina. Esta evalúa la vía extrínseca, o sea que tienen que revisar los factores, recordar los factores que participan de esta vía. Y la coagulación se debe presentar entre los 10 y 20 segundos y este examen es dependiente como es de la vía extrínseca, es dependiente del factor tisular, por lo que está estandarizado con el INR. El tiempo de tromboplastina parcial activado utiliza la heparina como anticoagulante y evalúa la vía intrínseca. O sea, acá también revisar los factores em, que participan de esta vía, recordarlos. Y el tiempo en que se presenta la coagulación debería ser de los 30 a 40 segundos. Y el tiempo de trombina evalúa, podríamos decir que la vía común, porque ve la actividad del fibrinógeno,
y su coagulación se debería presentar entre los 15 a 20 segundos. Bueno, eso es la presentación. Espero que haya quedado claro. Son bastante generalidades. Los detalles están en la presentación del profe, los valores, los porcentajes, todo eso pueden variar de acuerdo a los textos que uno vaya leyendo. Y cualquier duda que tengan en relación a este tema, me preguntan y les puedo tratar de ayudar con eso o buscar información al respecto.